Empieza a sintetizarse a partir de los ribosomas y allí se iba formando cada cadena de colágeno, cadenas alfa. En ese estadio se denominaba procolágeno, que va a ingresar dentro del retículo endoplásmico rugoso, se va a empaquetar, va a sufrir algunas modificaciones para formar entonces tres cadenas juntas, lo que sería la molécula de procolágeno, que posee unos extremos globulares todavía. Ese procolágeno puede ser entonces una molécula heterotrimérica o homotrimérica, dependiendo entonces de las cadenas de colágeno. Tres cadenas de colágeno similares o iguales, en realidad, tres cadenas alfa iguales da lugar a una molécula homotrimérica. Desde que uno sea distinta ya vamos a estar entonces ante una molécula heterotrimérica. Va a seguir sufriendo modificaciones en el complejo de Golgi y recién fuera del fibroblasto va a perder esos extremos globulares para convertirse en una molécula de colágeno madura. Molécula de colágeno madura que se va a polimerizar para formar las fibrillas de colágeno, las fibras de colágeno, los haces de fibras de colágeno. Todo eso fuera de la célula entonces. Sí. Eso es resumido. Eso es resumido, ¿verdad? Tudo isso não, uma pequena fração. No, porque en el libro está más largo. Ainda bem que fiz meu resumo. Estamos hablando de forma bien compactada, rápida, ¿verdad? No da para hablar todo lo que comentamos, ¿verdad? Bien a grandes rasgos. Después tenemos que las fibras elásticas y las fibras reticulares tenían un proceso similar. Las fibras elásticas que estaban formadas por elastina, ¿verdad?, y por microfibrillas de fibrilina, mientras que las fibras reticulares estaban formadas por fibras de colágeno de tipo 3. Vamos a tener entonces también otros componentes de la matriz que son sintetizadas por los fibroblastos. De ahí tenemos entonces la sustancia fundamental que está formada entonces por proteoglicanos, que está formado por una proteína central y glicosaminoglicanos no sulfatados, sulfatados. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, el quinsulfato, queratansulfato, dermatansulfato, heparansulfato. Glicosaminoglicanos sulfatados. Otro componente de la sustancia fundamental es el ácido hialurónico. Y cuando se fijan entonces los proteoglicanos al ácido hialurónico, dan lugar entonces a las aglomeraciones de los proteoglicanos. También tenemos las glicoproteínas multiadhesivas. Esas glicoproteínas tienen sitios de unión para los proteoglicanos, para las fibras de colágeno y para las células del tejido conjuntivo. Permite entonces que se relacionen todos los componentes del tejido conjuntivo. Después teníamos otras células como los macrófagos. El macrófago, que es un fagocito, actúa de forma inespecífica, degradando componentes de la matriz y también microorganismos, ¿verdad?, o cuerpos extraños. Produce entonces fagocitosis. Envía entonces sus pseudoporos, va a englobar entonces sus fagosomas y eliminar sus enzimas hidrolíticas. No solamente tiene esa función, sino también puede agarrar un fragmento de un microorganismo y presentar en su membrana a través de las moléculas de histocompatibilidad, molécula o complejo mayor de histocompatibilidad que posee en su membrana, y de esa forma puede presentar antígenos a otras células que serían los linfocitos de Helper. De ahí que el macrófago también es una célula presentadora de antígenos. El macrófago que recién se diferencia en el tejido conjuntivo y que deriva a partir de los monocitos que provienen de la sangre. Entonces el monocito, cuando pasa al tejido conjuntivo, se convierte en macrófago tisular o histiocito. Otra capacidad que posee el macrófago, lo que ocurre ante infecciones persistentes y crónicas, es la de formar entonces células gigantes epiteloides multinucleadas de cuerpo extraño, o también llamadas células de Langhans. Células gigantes epiteloides multinucleadas. Eso ocurre en un tipo de reacción inflamatoria crónica que se llama inflamación granulomatosa.
ocurren infecciones persistentes como la tuberculosis. Células gigantes epiteloides, que son fusiones, ¿verdad?, de macrófagos, formando una célula de gran tamaño, justamente porque no consigue, ¿verdad?, neutralizar ese proceso de infección. Los mastocitos. Los mastocitos que participan en la inflamación son células muy parecidas a los granulocitos basófilos, solo que los basófilos vamos a encontrar en la sangre, los mastocitos, entonces a nivel del tejido conjuntivo recién se van a diferenciar, de ahí que está emparentada con el granulocito basófilo, tienen el mismo origen a partir de células de la médula ósea y recién se diferencia a nivel del tejido conjuntivo. Sus gránulos también son similares, poseen entre sus gránulos histamina, heparina, leucotrienos, que tienen efectos inflamatorios. Va a actuar entonces sobre los vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación y alteración de la permeabilidad, lo que permite que las células de defensa, como los neutrófilos, puedan migrar desde la sangre al tejido conjuntivo. De la sangre al tejido conjuntivo. El problema está que esas células también tienen receptores para anticuerpos IgE, que son sintetizados cuando, ¿verdad?, una persona es sensible de forma exagerada a algún antígeno, que se denomina alérgeno. Algún alimento, alguna proteína, aminoácido de algún alimento, alguna toxina, ¿verdad?, o algún fármaco puede sensibilizar a la persona, por lo tanto va a fijar anticuerpos a la membrana, porque tiene receptores para una porción, que es la porción FC de las inmunoglobulinas IgE, que se fijan a la membrana, y una segunda exposición permite entonces que los alérgenos se unan a los anticuerpos que están fijos a la membrana de los mastocitos y también de los basófilos, y produce una degranulación exagerada, lo que va a producir entonces una reacción inflamatoria exagerada, lo que ocurre en las reacciones alérgicas. Professor, esses anticorpos têm um tempo de vida? ¿Cómo? Esses anticorpos? Sí, van a perdurar entonces por un periodo, en realidad depende mucho de la necesidad, puede durar varios meses, incluso años, pero las concentraciones siempre van descendiendo, ¿verdad? De ahí que pueden crear entonces una inmunidad por tiempo prolongado, pero ahí varía también del tipo de anticuerpo, o de anticuerpo también, ¿verdad? Porque tenemos anticuerpos que duran por poco tiempo, como la IgM, por ejemplo, y algunas que dan una inmunidad por tiempo prolongado, como la IgG. En el caso de las reacciones alérgicas, las moléculas de IgE, o sea, las células quedan sensibilizadas por un tiempo prolongado también. O potássio hematoma aumenta também a taxa de sistema imunológico? ¿Cómo? Se acontece um hematoma, um impacto forte, por exemplo, há aumento de sistema imunológico. Vamos a tener que en un hematoma en realidad se va a formar por la lesión de vasos sanguíneos, sí, que va a producir una extravasación. O sea, viene a ser una hemorragia, ¿verdad?, que está ocurriendo en un espacio localizado y va a formar entonces el hematoma. O sea, que van a salir células sanguíneas a ese nivel. Posteriormente eso se va a reabsorber, se va reabsorbiendo entonces, una vez que se logre la hemostasia, que es impedir otra vez el sangrado. Pero esa sangre acumulada con el tiempo entonces se va reabsorbiendo y ese tono morado se va volviendo un tono amarillento, un tono marronado, sí, y luego se normaliza porque se reabsorbe entonces en su totalidad posteriormente. Los adipocitos, en realidad ya vamos a comentar el tejido adiposo y las células errantes en tejido sanguíneo, ¿verdad? Tejido sanguíneo. Bueno, entonces el tejido adiposo tenemos de dos tipos: el unilocular o blanco y el multilocular o pardo. El unilocular entonces que posee una gran gota lipídica que comprime el núcleo hacia la periferia, y el multilocular que está formado por varias gotas lipídicas. En cuanto al tejido adiposo blanco, entonces tenemos que tener en cuenta su localización. Se ubica en el tejido celular subcutáneo, o sea, en la hipodermis, ¿verdad? Tiene preferencia por algunas localizaciones, como a nivel abdominal, a nivel de los glúteos, a nivel del músculo, ¿verdad?
También vamos a encontrar a nivel de las cavidades internas, a nivel del epiplón, rodeando vísceras o órganos como una manera de proteger esos órganos, y también en la médula ósea amarilla. Es el tipo de tejido adiposo predominante en el adulto. Sus funciones generales del tejido adiposo blanco: primero, reserva de energía, protección, aislante térmico, porque disminuye la pérdida de calor, y funciones endocrinas. Y cada vez se va descubriendo más hormonas, ¿verdad? Tenemos entonces las hormonas esteroideas, la resistina, el angiotensinógeno, ¿verdad? La leptina, ¿verdad? Que va liberando a ese nivel. Varias hormonas entonces importantes. Y algunas que están relacionadas justamente con algunas patologías, un factor de riesgo para muchas patologías que fuimos comentando. En cuanto a la regulación del tejido adiposo, tenemos la regulación a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo participaban dos hormonas principalmente. Teníamos la grelina, que era sintetizada por células enteroendocrinas de lo que sería la mucosa gástrica, y el péptido I, que era secretado a nivel intestinal. La grelina, que tenía un efecto estimulante del apetito, o sea que daba hambre, aumentaba el apetito. Sí. ¿Qué cosa? Sí. No. La GH es hormona de crecimiento. No, la hormona de crecimiento, justamente el aumento de la grelina se suele dar por alteraciones cromosómicas, en donde aumenta la secreción de la grelina a nivel del estómago. Secreción de la grelina a nivel del estómago. Bueno, vamos a tener entonces el péptido II. Tiene un efecto inhibidor, es sintetizado a nivel intestinal, de que inhibe o suprime el apetito, o sea, da una sensación de saciedad. A largo plazo, tenemos entonces que van a actuar, ¿verdad? A largo plazo, las leptinas. ¿Quién sintetizaba la leptina? El propio adipocito, ¿verdad? Adipocito iba a sintetizar entonces la leptina. Sí, no sé. El propio adipocito es el que se encarga entonces de sintetizar. Se encargaba de sintetizar entonces el adipocito. El propio adipocito sintetizaba entonces la leptina, también daba una sensación de saciedad. O sea que si aumenta el tejido adiposo, lo que trata de hacer es que se utilice ese tejido adiposo que se liberó, dando una sensación de saciedad, o sea, para que no aumente. Y teníamos también, ¿verdad?, la insulina, que lo que hace es tratar de que, en realidad, la insulina lo que hace es disminuir la glicemia, ¿verdad?, pero de diferentes formas. Una de ellas es, ¿verdad?, que se aproveche por las células musculares, por ejemplo. Otra forma es almacenando a nivel del hígado, y si ya superamos los niveles de almacenamiento del hígado, entonces se va a almacenar en las gotas lipídicas, o sea que esa glucosa se convierte en glicerol, se une a los ácidos grasos para formar los triacilgliceroles o triglicéridos, y se almacenan las gotas lipídicas, de ahí que 90% de los componentes lipídicos de esa gota lipídica vienen a ser los triglicéridos. Sí. Professor, agora pode ter uma dúvida, assim, por exemplo, a pessoa que tem, né, hipoteticamente assim, o tipo de diabetes tipo A, por exemplo, que ele não tem insulina e tem baixa reserva tem baixa teor de gordura no corpo. Eu fiquei pensando aqui, hipoteticamente, eu deveria... Que isso, Vitor? Por favor. Esse Vitor acha que... Ele acha que eu estou te falando. Esse cara é muito egocêntrico. Calma, mas a pessoa deveria sentir fome demasiada, né? Por exemplo, porque eu tenho baixa eficiência de absorção dessa glicose, desse teor energético no organismo. No entanto, eu não sinto, ou a pessoa não sente, né? David vai falar de novo dele. O Vitor não sente?
fome assim, constante. Não deveria ter, eu imaginei aqui, porque como se você tem uma desponderação de nesse caso, insulina, ele sentiria. Cuando hay escasa insulina o bajo efecto de la insulina, la persona siente hambre realmente. Sí. Que en el diabético en realidad, uno de los síntomas de la diabetes, síntoma cardinal de la diabetes, es el hambre, polifagia. Tiene mucha hambre. ¿Por qué? Porque no aprovecha lo que come. No aprovecha lo que come. Tá falando com você. Una polifagia, ¿verdad? O sea, los síntomas cardinales de la diabetes, justamente, se le dice las 4 P, ¿verdad? Polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Exato. Uno de los síntomas cardinales es la polifagia, o sea, tiene hambre, ¿verdad? El problema es que no está pudiendo aprovechar eso que está comiendo, ¿verdad? De ahí que siente esa necesidad de comer, ¿verdad? Siente esa necesidad de comer. Y de ahí que cada vez va aumentando la glicemia otra vez, porque se va acumulando. Ya sea por una resistencia a la insulina o por una escasez total de insulina, como ocurre en el diabético tipo 1. En el diabético tipo 2 ya hay una resistencia y posteriormente ya puede haber una deficiencia total también ya de insulina. É quase zero. O senhor viu, teve uma reportagem que saiu agora, uma pesquisa recente sobre a insulina a partir agora de ser um comprimido não mais injetável. Todavía no vi realmente, ¿verdad? Aí está em fase de pesquisa, por causa que já conseguiram exceder, porque o maior, a parte difícil era dissolver no estômago e ela passar, sem sofrer nenhum tipo de alteração, até o fígado. E já conseguiram que ela conseguisse. Exato, chegasse ao ponto certo para acontecer, que o fígado pudesse absorver de uma forma correta. Aí futuramente já está em fase de teste, vai começar em ratos com maior frequência e depois seres humanos. Sería una forma menos traumática. Sim. Una forma menos traumática. O Vitor tem esperança antes dos 60, né? Para Quem sabe? Mas Una agora forma já menos tá traumática. insulina e comprimido. Sim, mas aí vai demorar, né? Porque ainda está em fase de testes. É normalmente de 5 a 10 anos. Tinha um negócio de Quedamos insulina en largo plazo entonces. Sim, né? Largo plazo. Bueno, y brevemente entonces sobre el tejido adiposo multilocular. El tejido adiposo multilocular entonces que tenía su principal función era la termogénesis. Encontrábamos mayormente distribuido a nivel de los recién nacidos, ¿verdad? Con neonatos, ¿verdad? Justamente por esa función de protección que tenía por la producción de calor, la termogénesis, ¿verdad? A medida que va transcurriendo sus primeros 10 años, produce ese intercambio justamente de tejido adiposo pardo a tejido adiposo blanco. En el adulto sigue persistiendo en pequeñas cantidades en algunas localizaciones, como a nivel axilar, interescapular y rodeando los vasos sanguíneos, por ejemplo. El color pardo se debía ¿a qué organela? Mitocondrias poseen una enzima que es la citocromosidasa, que es la responsable justamente de la coloración parduzca del tejido adiposo multinuclear. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Eu não sei o fundamento, né? Não, sobre a pergunta. Que olha, aqui fala que sobre muchas funciones están interconectadas. Siempre va a haber un efecto sobre otros órganos. Eso vamos a ver bastante el semestre que viene cuando desarrollamos los órganos y sistemas, ¿verdad? Que actúan en un órgano, se sintetizan en un órgano, se metabolizan en el otro, termina de metabolizarse en otro. Entonces, todo es bastante complejo. Muito Por simples. eso medicina no es matemática, ¿verdad? Só calma aí, professor. Fiz 6 semestres, mas pode falar assim, No não. es una ciencia exacta. Fala assim. Bueno, después vamos a tener entonces, aparte de la citocromoxidasa, teníamos también la termogenina. La termogenina, que justamente era una proteína que teníamos en las mitocondrias también, responsable también de la termogénesis. Responsable de la termogénesis. Sí, pasamos a cartilaginoso. Tejido cartilaginoso, entonces que teníamos que hablar de su
componente celular y su matriz. Sí. Tejido cartilaginoso cuya matriz es bastante acuosa, ¿verdad? La matriz entonces está formada por sus fibras de colágeno principalmente de tipo 2, Vamos a tener entonces una sustancia fundamental, la sustancia fundamental con proteoglicanos, ¿verdad? Proteoglicanos principalmente el agrecano, que posee grandes cantidades de glicosaminoglicanos sulfatados como condroitin y queratansulfato. Atrapa varias moléculas de agua justamente, va a crear esa matriz acuosa que permite la difusión de nutrientes, ¿verdad?, hacia la célula, porque el cartílago es un tejido avascular. También vamos a encontrar entonces el ácido hialurónico, se va a formar las aglomeraciones de proteoglicanos y las glicoproteínas multiadhesivas. Ahí teníamos la tenasina y la fibronectina que participaban relacionando los componentes del tejido conjuntivo en el cartílago. En cuanto a las células, entonces el tejido conjuntivo y a la organización. Para hablar de ello, entonces tenemos que hablar de los tipos de cartílago, porque todo lo que describimos ahora estaba relacionado al cartílago hialino. Y donde encontramos el cartílago hialino, que es el cartílago más abundante en el cuerpo, a nivel de las cartílagos nasales, la vejiga nasal, encontramos también a nivel de los cartílagos costales, ¿verdad? Encontramos también en la superficie articular, los cartílagos articulares, a nivel de los anillos traqueales y bronquiales, la mayoría de los cartílagos de la laringe, como los cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides. En esa localización entonces encontramos cartílago hialino. El cartílago elástico, que encontramos menos distribuido. Como diferencia principal encontramos que aparte de las fibras de colágeno, tenemos también grandes cantidades de fibras elásticas. ¿Dónde encontramos el cartílago elástico? En la trompa de Eustaquio o tuba auditiva, no trompa de falopio. En la trompa de Eustaquio o tuba auditiva. En el pabellón auricular, en la oreja, ¿verdad? En el conducto auditivo externo, no medio ni interno, conducto auditivo externo, ¿verdad? También encontramos en la epiglotis, en la laringe, y en algunos cartílagos pequeños de la laringe también, cartílagos uniformes y corniculados, que también están formados por cartílago elástico. Vamos a tener que el cartílago hialino, ¿verdad?, justamente es el que tiene esa tendencia a osificarse a diferencia del elástico, de que justamente también vamos a encontrar en el embrión, ¿verdad?, el esqueleto embrionario, que se va a osificar posteriormente, y en la placa de crecimiento también. O elástico tem tendência a osificar? No, hialino. El elástico no, justamente. El cartílago fibroso, ¿verdad?, que aparte de las fibras de colágeno tipo 2, también va a tener la fibra de colágeno tipo 1, porque en realidad es una mezcla de cartílago hialino con tejido conjuntivo denso. Ahí que vamos a encontrar grandes cantidades también de colágeno tipo 1 y en realidad fibroblastos que están sintetizando también esas fibras de colágeno. Bueno, ahora los componentes celulares, la estructura en general. El cartílago estaba rodeado por una estructura en forma de como si fuera una cápsula, una superficie que se denomina pericondrio. Ese pericondrio estaba formado por una capa externa fibrosa con fibroblastos y fibras de colágeno tipo 1 y una capa interna o condrogénica donde encontramos ¿qué célula? Condroblastos. Esos condroblastos daban origen a esos condrocitos que ocupan unos espacios en el tejido cartilaginoso que serían las lagunas de los condrocitos. Esos condrocitos que mantenían de forma limitada su capacidad mitótica y daban lugar, entonces se dividían todavía y daban lugar a los grupos isógenos.
Los condrocitos del grupo isógeno nuevamente se iban separando en la matriz porque también poseen enzimas que pueden degradar la matriz, se van separando y cada uno va ocupando su propia laguna, va sintetizando su propia matriz. La matriz que rodea inmediatamente y es más basófila sería la matriz capsular o pericelular, que era la zona donde encontrábamos el colágeno tipo 6. Por fuera encontrábamos una matriz oscura, como una sombra, que era la matriz territorial, donde ya encontrábamos grandes cantidades de colágeno de tipo 2. Por fuera una zona más clara todavía, una matriz más clara, que es la matriz interterritorial, que era la zona donde encontramos grandes cantidades de fibras elásticas en el cartílago elástico. La matriz interterritorial. En cuanto al crecimiento del tejido cartilaginoso, teníamos el crecimiento aposicional que ocurría desde la periferia, cuando los condroblastos daban origen entonces a los condrocitos. Mientras que el crecimiento intersticial ocurre en el interior a partir entonces de la síntesis de matriz de las células que encontrábamos en los grupos isógenos que se iban separando por la formación de matriz cartilaginosa. Tejido óseo. Vamos a tomar um tereré. Pô, a gente tem karaokê, bora. Tem todo. Ahí en el Hotel La Caradura está Hitman. Le van a ver ahí al asesino ese, Hitman. ¿Conoce Hitman, la película? Sí. El pelado, ¿verdad? Corbata roja y traje, ¿verdad? No. Está ahí en el Hotel La Caradura. Hitman, aquele que tem digital aqui atrás da nuca, careca. De Hitman. Meu Deus. Tenía una foto con él. Seu dia? Una foto ahí con Hitman. Ah! Ó, tem noite das mulheres. Não, é um filme. Tejido óseo, que es un tejido conjuntivo especializado cuya matriz es sólida, es líquida, es mineralizada. El mineral que encontramos es el fosfato cálcico, que se organiza en forma de cristales de hidroxiapatita. De ahí que no se puede nutrir por difusión, por lo tanto es un tejido vascularizado. Vamos a encontrar entonces componente celular y su matriz. En cuanto a su matriz, vamos a tener grandes cantidades de fibras de colágeno de tipo 1. Vamos a encontrar proteoglicanos similares a los que encontrábamos en el tejido cartilaginoso. También el ácido hialurónico, la diferencia que encontrábamos eran en las glicoproteínas multiadhesivas. Ahí tenemos específicas como la osteonectina y la osteopontina. Y aparte otra proteína que mediaba el depósito de calcio, que era la osteocalcina. Vamos a encontrar también entonces su componente celular, donde teníamos entonces las células osteoprogenitoras, que eran las que se diferenciaban a partir de las células mesenquimáticas. O sea, las células mesenquimáticas son las que se van a diferenciar en una estirpe, en una célula madre, que solamente se encarga de la estirpe de las células óseas, que sería la célula osteoprogenitora. Va a dar origen entonces a células óseas, o sea, los osteoblastos, que van a formar entonces los osteocitos, y las células de revestimiento óseo. Entonces tienen todas un mismo origen. Los osteoblastos, que cuando quedan totalmente rodeadas por matriz, se convierten en osteocitos. Los osteoblastos que están en reposo o inactivos, que forman parte entonces de la célula de revestimiento óseo, ¿verdad? Y vamos a tener entonces los osteoclastos, que son las que no derivan de la célula osteoprogenitora, sino que forman parte del sistema mononuclear fagocítico, donde vamos a tener entonces fusión de varias células para formar una célula gigante multinucleada. Las fibras de colágeno del tejido óseo, porque estructuralmente el tejido óseo puede ser compacto o esponjoso. Compacto, láminas compactadas del tejido óseo, y en el parte del tejido óseo donde encontrábamos trabéculas óseas, láminas óseas entre las trabéculas óseas, llamamos entonces tejido esponjoso. Por dentro entonces, en la diáfisis de los huesos largos encontramos una cavidad medular
o canal medular, justamente donde encontramos médula ósea, que puede ser médula ósea amarilla, que es más abundante en el adulto, y la médula ósea roja, donde se produce la hematopoiesis, la formación de células sanguíneas. Todas las células sanguíneas entonces se originan a nivel de la médula ósea roja, médula ósea roja. Y también entonces las trabéculas del hueso esponjoso, médula ósea. Rodeando entonces las trabéculas del hueso esponjoso y el conducto medular, encontramos entonces el endostio, que rodea entonces, tapiza el hueso por dentro, y tapizando el hueso por fuera tenemos el periósteo, que también tiene una capa externa fibrosa, ¿verdad?, con fibras de colágeno, ¿verdad?, y va a tener una capa interna. En esa capa interna donde encontramos entonces las células osteoprogenitoras. En realidad es una capa fina, porque en el adulto ya no crece, ¿verdad?, ya está muy limitado el crecimiento. Se vuelven a reactivar en caso de fracturas. Entonces tenemos células osteoprogenitoras y varias células de revestimiento óseo. De ahí que es una capa bien fina, ¿verdad?, que vuelven a activarse justamente en el caso de que ocurra alguna fractura. En el endostio sí vamos a encontrar entonces también todos esos tipos celulares, y aparte también los osteoclastos, ¿verdad?, los osteoclastos. Los vasos sanguíneos que van penetrando, ¿verdad?, por los forámenes nutricios, llegan entonces al conducto medular y se van distribuyendo entonces del centro para afuera de forma centrífuga, y van atravesando por un sistema de conductos. Aquel conducto que sigue el eje longitudinal del hueso se denomina conducto de Havers. En ese conducto Havers va a pasar entonces vasos sanguíneos, arterias, venas, nervios, van atravesando hacia ese nivel. Entra en contacto un conducto de Havers con otro a través de conductos perpendiculares, que son los conductos de Volkmann. Una diferencia que vamos a encontrar también, aparte de la disposición y la dirección de los conductos de Havers y los conductos de Volkmann, son que los conductos de Volkmann no tienen las minillas concéntricas alrededor, y los conductos de Havers sí poseen las minillas concéntricas con osteocitos en sus lagunas hasta una línea de cemento, y eso era lo que se denominaba sistema de Havers. Sistema de Havers. Entre los sistemas de Havers encontramos el sistema intersticial, donde también encontramos osteocitos. Os canalículos de Havers vai ter esse? Todos vão ter Los conductos de Havers, todos los conductos de Havers van a tener laminillas concéntricas que le rodean. Los conductos de Volkmann no tienen esas laminillas concéntricas, ¿verdad?, pero también pasan los vasos sanguíneos a ese nivel. En realidad es una comunicación entre los conductos entre sí. Bueno, desde los conductos de Havers entonces tenemos entonces los canalículos óseos irradiando entonces, ¿verdad?, y comunicando entonces las lagunas de los osteocitos entre sí. A través de esos canalículos atravesaban, ¿qué atravesaban? Las prolongaciones. ¿Cómo? Los canalículos eran imaginaciones celulares. Prolongaciones de los osteocitos, ¿verdad?, no pasan vasos sanguíneos ni nervios. Pasan prolongaciones entonces de los osteocitos que entran en contacto entre sí por medio de uniones de hendidura, que permite el transporte de moléculas de una célula a otra, ya que no puede estar totalmente aislada porque va a morir la célula sin nutrientes. Entonces necesita que entre en contacto de alguna forma con otra célula. Entonces va pasando desde el conducto de Havers y va pasando de célula a célula por medio de uniones comunicantes. Por medio de esas uniones comunicantes. A nivel del endostio teníamos entonces los osteoblastos, que son las células que van sintetizando la matriz ósea. Cuando está activamente sintetizando matriz, vamos a tener entonces un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado, con el citoplasma basófilo. Entonces, por la síntesis de proteínas que está desarrollando, queda rodeada totalmente de matriz, se convierte en osteocito. El osteocito, que tiene la función de mantener esa matriz que le rodea, mantener esa zona, puede degradar y puede formar hueso. La degradación del osteocito se denomina osteólisis osteocítica. Entonces, va a depender de los estímulos. Entonces,
poder reorganizar las fibras de colágeno para que tengan una mayor resistencia en el sentido de la tensión que se está ejerciendo mayormente. Vamos a tener también a nivel del endostio los osteoclastos que van a digerir la matriz ósea, degradar, producir la resorción ósea, o sea, liberar los minerales desde el hueso, el calcio y el fósforo. Y eso depende entonces de las necesidades. Cuando disminuye entonces las concentraciones de calcio a nivel sanguíneo, ¿verdad? Simpático de ver saltando la gente ahí. No sé, parece que... Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí vamos a tener entonces, ¿verdad? Que cuando disminuye las concentraciones de calcio, tiene que aumentar la degradación entonces de la matriz ósea para liberar más calcio de la circulación y que aumente. Eso va a ser entonces ¿cómo? Uma acidose metabólica também, funcionaria isso? Para ter uma homeostase, para diminuir? Y justamente para lograr la homeostasis, justamente va a aumentar o disminuir justamente las concentraciones, aumenta o disminuye. Entre, por exemplo,